Hola a todos y todas, es un placer estar aquí en WeBalloon. Qué ganas tenía de hablar con David sobre motivaciones. Vamos a charlar un rato sobre qué son las motivaciones y por qué las motivaciones son importantes para nosotros y qué cosas podemos aprender del mundo de las motivaciones. Y voy a empezar muy fuerte con David y le voy a lanzar directamente la pregunta de David, ¿cuáles son tus motivaciones? Bueno, Xavi, para mí también es un placer estar aquí hoy y hablar de este tema que lo encuentro apasionante porque tiene muchas esquinas y muchos rincones y muchas maneras de mirarlo. Mis motivaciones, para responderte a esto, primero te diré que lo que yo entiendo por motivaciones, no solo yo, si lo buscas en el diccionario también lo presenta de esta manera, la motivación es esa fuerza interior que te empuja a actuar. Aquello que sale dentro de ti, que te empuja en una dirección, a hacer cosas, a actuar, incluso a pensar y a sentir. Y claro, con esto en mente, yo diría, motivaciones tengo muchas. Todos tenemos muchísimas. ¿Yo cuáles tengo? Pues hacer deporte me encanta y quiero jugar a pádel. Quiero también estar con mi mujer, con Gloria, con mis hijas. Quiero trabajar, hacer algún proyecto que me ilusione. Ahora estoy lanzando Novaturia, una empresa de consultoría. Estamos poniendo en marcha este podcast contigo, Xavi. O sea, muchas motivaciones distintas. Te paso la pregunta y te digo, oye, ¿y cuáles son las tuyas, Xavi? Bueno, las mías son estas que dices, pero yo también tengo motivaciones un poco ocultas y reprimidas que parece que tú no tengas, ¿no, David? Pues a mí hay motivaciones que me llevan a hacer el vago. Hay motivaciones que me llevan a tener que ir urgentemente al lavabo. Hay motivaciones que me llevan a cuando veo una chica guapa por la calle a tirarme encima de ella. Entonces, bueno, a veces me planteo a qué motivaciones tenemos que responder. Solo a las buenas, David. Cuando tenemos motivaciones perversas o cuando tenemos motivaciones ocultas o motivaciones que no queremos admitir, sencillamente las tenemos que aparcar y dedicarnos a esas motivaciones tan bonitas como las que decías tú al principio. Sí, iremos aquí porque creo que este es un tema clave, ¿no? A qué motivaciones tenemos que escuchar y cuáles tenemos que reprimir. Pero déjame reaccionar a algo que has dicho, porque has hablado de muchas motivaciones, de tirarte al sofá, de ser más vago. Claro, motivación es cualquier cosa, cualquier fuerza interior que te empuja a hacer lo que sea, aunque sean cosas pequeñas. David Eagleman, que es neurocientífico, él habla de que en nuestro cerebro hay una lucha constante de motivaciones. Hay muchas motivaciones distintas que están luchando por imponerse. Y la lucha sería, pues, oye, hay una motivación que dice, tengo ganas de ir al baño, otra que es, me quiero ir a sentar al sofá, otra es, quiero ir a ver la serie, otra, tengo hambre y quiero ir a comer, otra es, quiero quedar con Xavi para ir a tomar un café. ¿Cuál de todas estas cosas que yo tengo dentro de mi cabeza se impone? Pues bueno, hay esa lucha, una de ellas en ese momento, en un momento determinado, tiene más fuerza y acaba imponiéndose. Y es la que controla el único canal de salida que tenemos, que es el comportamiento. En nuestra cabeza hay muchas motivaciones distintas, pero solo hay un canal de salida que es el comportamiento o la acción que hacemos en ese momento y terminamos actuando de una manera concreta en un momento concreto. Después igual actuamos de otra manera, pero en ese momento se impone una motivación. Muy interesante, David. Pero entonces podríamos decir que hay motivaciones buenas y malas y que hay una lucha para ver que se imponga la motivación mejor, o nosotros las hacemos buenas y malas según como nosotros pensamos y no se trata siempre de que gane la mejor. ¿Cómo responderías a esto? Veo que has cogido el rol de entrevistador, Xavi, me estás haciendo preguntas, pero Muy rápido. yo encantado de dar mi opinión, porque para mí no hay motivaciones buenas y malas. Hay motivaciones sanas, sanas para nosotros, no sanas en general. Sanas, uno podría decir, hacer deporte es sano y beber alcohol no es sano. Bueno, no lo digo en ese sentido, sino sanas para nosotros como personas, para sentirnos bien y estar bien. Entonces, hay motivaciones que me van a ayudar a estar bien al medio plazo y largo plazo, o corto plazo también, y hay motivaciones que no son sanas porque me van a llevar en una dirección en la que
me voy a sentir mal. Y puede ser el alcohol, como te decía, pero podría ser pues meterme en una relación tóxica, o puede ser priorizar un proyecto, estar trabajando en la empresa hasta altas horas de la noche en lugar de estar en casa con mis hijas, y que después esto me haga sentir mal o no me genere pues esa satisfacción. Tampoco diría, me estoy escuchando a mí mismo hablar, tampoco diría que el objetivo de las motivaciones es la felicidad y el estar bien con nosotros mismos, pero sí que a la hora de escoger a qué motivaciones escucho, pues ese debería ser uno de los criterios importantes. ¿Me hará sentir bien esto a medio plazo o a largo plazo? Pero yo aquí matizaría, David, también. Yo creo que hay que equilibrar y dar de comer a prácticamente todas las motivaciones, porque todas están pidiendo manifestarse. Es verdad que hay algunas que quizá no son tan sanas, ¿no? Porque si tienes una motivación para ser perezoso y quedarte en la cama, si te quedas todo el día en la cama, pues eso no te va a ayudar, ¿no? Pero por contra, decir de que estar en la cama y hacer el perezoso es algo malo, pues tampoco, ¿no? De vez en cuando, en según qué ocasiones, en según qué momentos, pues puede estar bien que le des de comer un poco a esta motivación. Igual que al revés, darle de comer a aquella motivación que te empuja a levantarte, a trabajar, a ponerte activo, a hacer 1000 cosas durante el día y a tener la sensación de que eres útil, de que eres productivo y de que haces 1000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces tengo la sensación que nos pasamos la vida intentando equilibrar y reequilibrar motivaciones que tenemos dentro, y a la que exteriorizas una, automáticamente hay otra que pide a gritos expresarse, ¿no? Y en esa lucha que tú comentabas, en esa competencia de motivaciones, pues si le has dado de comer a la otra, pues igual ahora te tocará dar de comer a la que has tenido reprimida un tiempo, ¿no? Sí, no, y en eso yo coincido plenamente, porque aquí la clave para mí es escucharse, saberse escuchar, porque hay algunos de nosotros igual no nos escuchamos suficientemente, y lo que hacemos es reprimir cosas. Sin ser muy conscientes, reprimimos, porque a eso no le queremos dar juego. Y quizás lo que hay que hacer es escucharnos, identificar realmente cuáles son esas fuerzas interiores, qué es lo que queremos hacer. Ahora pondré un ejemplo que es muy, muy controvertido. Por ejemplo, tú estás casado, quieres estar con tu mujer porque te la quieres mucho, pero también una parte de ti quiere igual hacer una cana al aire porque la secretaria o una mujer que has conocido en una fiesta o un hombre que has conocido, pues te atrae. Ahí tienes una fuerza interior que te está empujando en una dirección. ¿La deberías escuchar o no la deberías escuchar? Y este quizás es un ejemplo un poquito extremo en el sentido de que detrás hay una carga moral, hay unas consecuencias si actúas de una cierta manera, puede haber remordimientos, puede haber también, claro, consecuencias por parte de tu pareja o de tu entorno si te ven, pero de alguna manera creo que es bueno escucharse y entender que tienes esa fuerza que te está empujando, quizás a tener una cana al aire, o quizás a hacer más deporte, o quizás a lo que sea que es, ¿no? O sea que, claro, aquí al final, cuando comentabas esta lucha, a mí me venía esa historia india del lobo blanco y el lobo negro, conocida, ¿no? En que todos tenemos dentro pues, el lobo blanco y el lobo negro que quieren cosas distintas y están luchando dentro de nuestra cabeza. Entonces, ¿cuál de los dos lobos va a ganar? Pues aquel que alimentemos más. Aquel que alimentemos más. ¿Y cuál tenemos que alimentar? Pues ese es el debate. alimentarlos. La gracia es alimentarlos también. Los dos. Me gusta mucho este ejemplo que has puesto, David, porque a mí me encanta el concepto de polaridad. Ya lo sabes, la polaridad es dos motivaciones que se oponen un poco entre ellas. Cuando pides hacer una cana al aire y al mismo tiempo ser fiel a tu mujer, pues ahí hay una polaridad, ¿no? Y son dos motivaciones. Me gusta ser fiel a mi mujer, me gusta tener una cana al aire, ¿no? Pero muchas veces se ponen o se introducen, como decías tú antes con lo de Eagleman, muchas motivaciones a la vez, que además son polares todas ellas. Imagínate, en este ejemplo que pones de la pareja, ¿no? Toda la fuerza de la sexualidad
que te lleva a un determinado tipo de comportamientos, las fuerzas del amor romántico, que te llevan a otro tipo de comportamientos, las fuerzas del proyecto, de la convivencia, de la familia, de la estabilidad, que te llevan a otro tipo de comportamientos, y las fuerzas también de la moral, de la ética y del... Entonces, las 4 son 4 motivaciones muy fuertes que en un momento dado se pueden contraponer y dificultarte mucho el día a día, porque una te está pidiendo variedad y irte y coger a la primera que pasa por la calle, la otra te está pidiendo sentimiento, abrazos, monogamia, pero sentida, la otra te está pidiendo un hogar con niños, con estabilidad, una tranquilidad, un relax, y la otra te está pidiendo integridad y que seas un tío honesto, sincero, que no seas infiel, que todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo contraponemos en nuestro día a día todas estas fuerzas que van emergiendo en paralelo y que luchan, como decías tú, en cada momento para imponerse? ¿Y cómo damos salida? Porque, como dices tú, solo hay un canal de salida, que es el comportamiento, en cada momento, y cómo expresamos cada una de estas cosas. Y hay que dar de comer un poco a todas, porque lo que yo veo es que cuando no das de comer alguna de estas fuerzas, esa fuerza reprimida, que está bien reprimir, yo no digo que no, yo creo más en mantener un equilibrio de mínimos que intentar conseguir un máximos de todo. Pero cuando tienes algo reprimido y no lo expresas, muchas veces sale por otro lado. Sí, Eso pasa a menudo, ¿no, David? eso es así. Y mira, para poner un ejemplo distinto y irnos por un momento de este ejemplo más de sexo o de ser infiel, vamos a otro ejemplo también habitual, que es el de querer estar a dieta o comer sano. Y en cambio tienes, o al menos en mi caso, por ejemplo, me tiran mucho los dulces y quieren los donetes de chocolate, se los quieren comer, ¿no? Y entonces, claro, reprimir el no comer los donetes, pues esto es posible durante un cierto tiempo. Yo puedo tener esa motivación de comer sano porque quiero estar bien, porque me quiero adelgazar, porque quiero tener buena salud, y eso lo voy a poder mantener. Es eso a veces que se dice de arrancada de caballo, con mucha fuerza y con mucha decisión. Pero llega un momento a veces que hay parada de burro, ¿eh? Porque tú puedes, pero esa motivación, esa fuerza de arranque va aflojando y llega un momento, y yo te confieso que este ejemplo lo estoy poniendo porque me ha sucedido hoy. Me acabo de comer una caja de donetes entera de 8 donetes, y es verdad. Y llevaba 3 o 4 semanas sin comer, pero ha llegado un momento que mi cuerpo ha pedido, no sé cómo ha sido, estaba en el Mercadona, estaba comprando otras cosas y mi mano se ha alargado, ha cogido los donetes y los ha puesto en el carro de la compra. Tienes que estar feliz porque has dado rienda suelta a una motivación que estaba pidiendo expresarse dentro tuyo. Efectivamente. En cambio, tú la percibes como una motivación mala respecto a la otra, que es más la del niño bueno de papá, el que pide comportarse bien, el que quiere ser perfecto. Esa parece la motivación buena. No, y el Xavi, los donetes parece la motivación mala, ¿no? Fíjate, bueno, no es tanto porque sea buena o mala, sino porque mi objetivo, pensado y sentido, es que quiero estar sano, quiero adelgazarme un poquito más y quiero sobre todo tener salud. Y si como, ahora lo llevo al extremo, si como donetes 3 veces al día, todos los días, pues esto me va a afectar a la salud, no solo en peso, sino en otras cosas, en colesterol y en otras cosas. Por lo tanto, mi objetivo es comer sano. Y esto el ejemplo de los donetes te lo estaba poniendo porque es muy difícil resistirse de manera sostenida siempre a no comer donetes. En cambio, ceder de vez en cuando, lo que tú decías, de alimentar esa otra motivación, que es la de querer comer donetes, y dársela de vez en cuando, ceder, sin remordimientos, y esto hay científicos que han estudiado cómo reaccionan las personas frente a estas motivaciones interiores, aquel que es capaz de en algún momento tener una recaída, pero no ser muy duro con él mismo. Es decir, sí, he recaído, oye, no pasa nada, un día es un día, pero ahora sigo y yo mañana sé que seguiré comiendo sano y estaré al menos unos cuantos días sin volver a caer en la tentación de los donetes. Oye, pues no pasa nada, tú te lo miras en el gran esquema de cosas, comeré sano en general y de vez en cuando tendré una recaída. Es que si no, David, probablemente si no te hubieras comido la caja de donetes, le hubieras pegado 4 gritos a tu mujer esta noche y yo creo que hubiera sido peor, porque esa presión
que te hubiera supuesto aguantar esa motivación que pide expresarse, esa represión probablemente te acabaría saliendo por otros lados sin que te dieras cuenta y sería mucho más peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no? Yo también otro ámbito que me gusta mucho de las motivaciones es el ámbito del trabajo, ¿no? Y ahí también hay una lucha muy bonita entre motivaciones que te piden hacer cosas, por ejemplo, que te gustan o en las que eres bueno, con otras motivaciones como, por ejemplo, tener un trabajo que te dé estabilidad económica, que te dé una idea más o menos estable de tu vida y ahí también hay mucha lucha, ¿no? Y hay yo siento que mucha gente vive esta lucha de motivaciones, de polaridades con mucha angustia, ¿no? Les gustaría hacer un trabajo que resonara mejor con lo que ellos son, pero por otro lado están atrapados con la hipoteca, con los hijos y con la casa y ahí les cuesta discernir qué es lo que es bueno. Y a veces se mantienen en su trabajo con mucha ansiedad, pero a veces cambian, se van a lo que les gusta, pero al cabo de 4 días están insatisfechos porque están mal viviendo y lo están pasando mal a nivel económico, ¿no? Entonces cuesta mucho realmente equilibrar y tener, dar de comer a todas esas expresiones o manifestaciones que piden paso dentro tuyo, ¿no? A mí a veces me gusta, David, la metáfora aquella del disjockey que tiene que tocar una canción y tiene que tocar muchos parámetros y ajustar de manera muy fina el volumen de cada uno de los parámetros y para que la música suene bien. Y muy a menudo lo que le pasa al disjockey es que en alguno de los parámetros se le va la mano y entonces aquella motivación automáticamente toma un peso demasiado elevado dentro de la música y deja de que las otras, y no permite que todas las otras motivaciones se puedan expresar. Sí. Y claro, tú hablas del trabajo y de esta lucha también de si tengo que hacer lo que me gusta o tengo que hacer lo que toca y hasta dónde cedo y si tengo que priorizar un trabajo estable para pagar la hipoteca. A mí siempre recuerdo con estas conversaciones que a veces he tenido a mi amigo Uriol. Y Uriol lo tiene muy claro porque para mí hay 2 maneras de acercarse a este problema o a esta decisión. Una es la fórmula del 8x3 y la otra es la fórmula del Ikigai. Y mi amigo Uriol va por la fórmula del 8x3, que el 8x3 es, el día tiene 8x3, 24 horas, dividido en 3 bloques de 8. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para hacer lo que me apetece hacer, estar con mi familia, hacer deporte, lo que quiera. Y Uriol tira por este lado. Uriol hace un trabajo que no es que le desagrade, pero no le apasiona, está lejos de apasionarle. Pero él va al trabajo tranquilo y convencido porque está haciendo algo que le da de comer y que le permite tener 8 horas para descansar y 8 horas para estar con su familia y hacer deporte y estar con sus amigos. Que ha encontrado su equilibrio, que no es perfecto, no es de máximos, pero a él es suficientemente satisfactorio. Exacto. Y es capaz de cumplir con todas sus motivaciones mínimamente. Sí, y no todos somos iguales, ¿no? Y hay otros que tiramos por la fórmula del Ikigai. Y antes de entrar en el Ikigai, claro, déjame decirte, el problema es cuando alguien quiere aplicar la fórmula de Uriol del 8x3, pero el trabajo que está haciendo le desagrada y va cada día a trabajar amargado. Entonces aquí o bien tiene que haber un cambio de actitud, esta es mi percepción, o cambio de actitud y digo, oye, el trabajo lo voy a disfrutar mínimamente porque me está permitiendo tener tiempo libre para hacer cosas que me gustan, o si no, cambia de trabajo, búscate otro, no el trabajo de tu vida, pero uno que al menos no te desagrade, ¿no? Pero lo ideal, claro, para mí, y es por donde yo voy, no voy por el 8x3, en mi caso particular yo voy a la fórmula del Ikigai, que es encontrar aquel trabajo que realmente me apasiona, que se alinea, que me resuena y que me permite hacer aquello con lo que vibro. El Ikigai, para quien no lo conozca, pues intenta encontrar el punto en medio entre aquello que se te da bien hacer, aquello que te gusta hacer, que a veces lo que te gusta no se te da bien, lo que te gusta hacer, lo que se te da bien hacer, con lo que te puedes ganar la vida y si además, una cuarta dimensión, si además puedes tener un impacto social
o en la comunidad positivo, pues aún mucho mejor, ¿no? Cuando encuentras... Sí, lo que pasa es que a veces en el Ikigai la gente se olvida de que uno de los ejes es de que te puedes ganar la vida, ¿eh? Con lo cual, esto no va de trabajar en lo que te apasionas, muchas veces tienes que sacrificar y decir, oye, no me apasiona tanto, me apasiona, pero no tanto, pero con esto me gano la vida, con lo otro no me gano la vida, ¿eh? Lo otro ya es un hobby, ya no es un trabajo, ¿no? Y ahí hacer ahí ese ejercicio de ceder un poco en lo que te apasiona, porque también es importante el eje de ganarte la vida, ¿no? Y yo a veces le pregunto a personas que están insatisfechas con su trabajo, ¿no? Y exploramos esta fórmula del Ikigai. Y les pregunto, oye, ¿qué es lo que te gusta? Y dicen, hombre, pues me gusta mucho ir en bici. Digo, ¿y esto cuándo lo haces? Pues es mi hobby, en mi tiempo libre. Vale, pues entonces te tienes que dedicar a algo quizás relacionado con la bici. Pero hay muchas cosas distintas en el mundo de la bici. Entonces aquí la siguiente pregunta es, ¿en qué eres bueno? ¿Qué eres bueno haciendo? ¿Puedes ser ciclista profesional? No, mi cuerpo no da para eso. Ostras. ¿Eres bueno montando quizás una fábrica de bicicletas y tal? No, a mí los negocios no se me dan bien. Ostras. Igual, ¿eres manitas? Sí, yo soy manitas. Pues, oye, igual puedes trabajar en un taller reparando bicis o de dependiente en una tienda de bicicletas y tal. O sea, hay que buscar el ámbito que te gusta, en este caso, en ejemplo, pues las bicicletas, y ver en qué eres bueno haciendo y cómo te puedes ganar la vida con eso. Pero piensa que el mundo está lleno de profesores de yoga que les encantaba el yoga, se pusieron a hacer de profesores de yoga y después están aburridísimos y asqueados de ser profesores de yoga, ¿no? Una cosita, David, cambiando de tema. Tú siempre me cuentas lo de los tres cerebros y las motivaciones que salen de los tres cerebros. Cuéntanos un poco de qué va esto y cómo es, por qué es importante conocerlo para las personas. Sí, para mí, cuando hablamos de motivación, dentro de darnos cuenta de cuáles son nuestras motivaciones, es entender de dónde salen. ¿Por qué yo tengo unas motivaciones distintas de las tuyas, Xavi, o distintas de cualquier de las personas que nos están escuchando? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí, ¿no? Y claramente solo puede haber una explicación, y es que nuestra genética es un poquito distinta y nuestro entorno, aquello que hemos vivido, nuestras experiencias, nuestros padres, nuestra educación, es también distinta. Genética distinta y entorno distinto. Y tiene mucho peso, mucha fuerza la parte genética, que es lo que tú preguntabas. Y efectivamente, en la evolución, y simplificando, porque estudios más recientes demuestran que no es exactamente así, pero evolutivamente sí que podemos entender que hay tres capas en el cerebro. Está el cerebro reptiliano, que es el que nos une, que lucha más por la supervivencia y por el sexo y por reproducirse y por protegerse. Y esto es pues, similar a los reptiles, por ejemplo, el cerebro reptiliano. El cerebro mamífero, que tiene un punto de parecido con el que tiene el perro o incluso la vaca, en que entran en juego ya las emociones, el pertenecer a un grupo, a la manada, el sentirse valorado, el sentirse querido. Y después el cerebro, iba a decir ejecutivo, el cerebro racional, el cerebro más humano, que le añade que le añade la voluntad de tener identidad. Yo sé que soy yo, mi perro, que solo es mamífero, pues se ve en el espejo y no sabe que es él. Yo me miro en el espejo, sé que soy yo, tengo identidad y eso me hace luchar o expresar mi identidad, querer tener libertad, querer tener reconocimiento, querer tener un desarrollo y un crecimiento personal. Y estas tres capas del cerebro son los que dan origen a los impulsos iniciales, los impulsos más primarios, si quieres, de motivación. De ahí salen nuestras motivaciones. Y como cada uno de nosotros tiene la genética un poquito distinta, todos estos parámetros están un poquito ajustados de manera distinta. Y uno necesitará más afecto, mi hija pequeña Laia necesita mucho cariño y mucho afecto, y mi hija mayor pues no necesita tanto y es más de dar. Bueno, somos un poquito distintos cada uno. Pero David, ¿las motivaciones humanas son superiores a las reptilianas? Me explico. Por ejemplo, el impulso de ser protagonista, de mandar, el impulso del instinto sexual, el impulso de en un momento dado mostrar cierta agresividad,
el impulso más reptiliano, es un impulso que tenemos que reprimir porque es un impulso no humano, es un impulso primitivo, es un impulso moralmente reprobable, o es un impulso que de vez en cuando deberíamos saber manifestar y sin remordimiento decir, oye, pues me apetece ser protagonista en esta reunión, me apetece mandar, me apetece de vez en cuando expresar mi instinto sexual. Es decir, con esos impulsos más primitivos, esas motivaciones que muchas veces los queremos esconder, que hacemos ver que no existen, que no queremos decir que funcionamos en base a ellos, porque funcionamos y ahí nos montamos nuestras películas para hacer ver que no, pero en el fondo claramente estamos manifestando uno de estos impulsos primitivos. Con estos impulsos, ¿qué tenemos que hacer, David? Sí, fíjate que aquí hay una reflexión importante para mí. Y es que tú lo vives de una manera y quizás tu manera de vivirlo es distinta a la mía. Y bueno, tú ahora estabas poniendo ejemplos, pero hay personas que son, por ejemplo, asexuales o no tienen un apetito sexual muy grande. Hay personas que no tienen necesidad o Tampoco ganas. soy un animal sexual, de la manera que me lo pone. Pero hay personas que no tienen un interés especial de ser protagonistas. Al revés, se esconden y quieren pasar desapercibidos. Entonces, estos impulsos reptilianos, estos impulsos más primitivos, sí que están ahí cuando se expresan, en aquel que se expresan, se expresan con mucha fuerza, los sientes con mucha fuerza. El que seguro que todos compartimos es el de supervivencia, y el de cuando tienes hambre, pues hacer lo que sea por comer, y el de proteger a tus crías. Todos estos impulsos pues están allí y van a tener mucha, mucha fuerza. Bueno, yo creo que aquí la clave está en saber cómo los haces jugar. Algunos los tienes que escuchar sí o sí, y otros quizás los puedes reprimir, lo que decíamos antes, ¿no? En algunos momentos reprimirlos y de vez en cuando dejarles salida. ¿Quieres ser protagonista? Oye, pues tienes que también tener en cuenta el entorno, la situación. ¿Toca que yo ahora sea protagonista o toca más igual que juegue un papel secundario y deje que otra persona sea la protagonista? Pues no sé, depende de la situación, depende de la persona, depende de muchas cosas, ¿no? Pero ahí hay un juego entre la moral, ¿no? Y lo que toca, lo que dices tú, toca. Eso es humano, ¿no? Ya. Esa ya es una racionalización, forma parte de tus códigos, tus valores, tus principios y tal y cual. Y otra cosa es la necesidad de la motivación de expresarse. Y yo lo que siento a veces es que mucha gente no abriga sus motivaciones más primarias o reptilianas. Las intenta esconder, hace ver que no están, las disimula, las viste con otro traje para parecer que son otra cosa y hace ver como que no, de que no, yo no me siento mal de pensar que actúo por poder o me siento mal de pensar que me muevo por instinto sexual o que me muevo por no sé cuándo, ¿no? Es decir, las pulsiones estas yo siento que a veces se esconden, ¿no? Y que no está mal de manera moderada, de manera medianamente, socialmente aceptable y tal, reconocerlas, sentirlas. No siempre hay que expresarlas y manifestarlas, pero está bien con el mero hecho de sentirlas, de sentir que están allí. Y oye, no hay que sentirse vergüenza, no hay que sentir vergüenza por pulsiones y motivaciones que forman parte de ti. ¿Por qué hay que esconderlas? Hay que sentirlas. Después, evidentemente, socialmente hay que vigilar y hay que cuidar en función de la sociedad en que vivas y los códigos morales y éticos donde vives, pues el poder expresarlas de una manera u otra, ¿no? Porque yo lo que siento es que hay mucha motivación reprimida, muchísima motivación reprimida que se expresa de formas en donde la persona no está siendo consciente de lo que está aceptando y que muchas veces se acaba expresando por la puerta de atrás, pues eso, con 2 gritos a tu mujer por el hecho de que no te has comido el paquete de donetes, ¿no? Que era una pulsión mucho más básica que te pedía el cuerpo, ¿no? Sí. Fíjate que esta conversación que estamos teniendo para mí va a intentar poner luz
a cómo funcionamos por dentro, en el sentido de vamos a conocernos un poco más, y lo estabas diciendo tú ahora, ¿no? Las motivaciones, oye, conozcámonos, sepamos, pongamos luz a estas distintas motivaciones que tenemos, porque si no eres consciente de ellas, es muy difícil hacerlas jugar adecuadamente. Por lo tanto, lo decías, conozcamos estas motivaciones, identifiquémoslas, sintámoslas, aceptémoslas, porque, oye, salen de dentro, las tenemos que aceptar, y después hagámoslas jugar, expresémoslas en la medida que nos interese o que nos convenga. Y sabiendo que si reprimimos demasiado una durante mucho tiempo, lo que dice, igual acaba explotando por otro lado. Por lo tanto, hay que saberlas expresar. A mí me viene la metáfora del autobús, de que el ser humano es como un autobús, alguien que conduce, pero después hay muchas personas sentadas en ese autobús. Que, por simplificar, podríamos decir que todas las personas sentadas en el autobús son las distintas motivaciones, que a veces yo le llamo incluso personajes, que van sentados ahí detrás, pero hay alguien que está conduciendo. Y cuando eres consciente, pones conciencia a cómo funcionas, el que está conduciendo eres tú, es el yo consciente. Es el que decide si gira a la izquierda o gira a la derecha, pero no porque le da la gana, sino porque ve todos los personajes que hay con él en el autobús y ve que está sentado allí el Fiestas, ¿no? Y el Fiestas quiere salir de fiesta. Y hace días que no salgo de fiesta porque le he priorizado el Mister Trabajo. Y le dejas conducir un ratito. Y le dejas conducir un ratito. Lo sacas de allí y entonces pones al que va al gimnasio, y el que hace salud, o al que come sano. Y después pones... Entonces, no, el yo consciente no es el que conduce, sino es el que dice quién conduce en cada momento. También podríamos decir, ¿no? De alguna manera. Es el que decide quién conduce, o se puede llevar la metáfora de otra manera, es siempre conduce él, pero escucha a uno o escucha a otro. Y dice, ahora no te hago caso a ti, ahora le hago caso al otro, por lo tanto giro a la derecha o giro a la izquierda. Pero sí, al final es el que decide hacia dónde se va. Pero claro, eso requiere, una vez más, digo, de ser muy consciente y de tomar las riendas del autobús, pero no riendas con rigidez. Lo que estamos diciendo es tomar las riendas o el volante sabiendo que hay que escuchar a las distintas voces, no haciendo lo que es moralmente correcto porque mi padre me decía que tenía que hacer no sé qué. No con esa rigidez, porque eso acabará explotando de alguna manera u otra. Bueno, es que ahí ya no es el yo consciente el que conduce, sino ya es más una voz controladora, o una voz moral, o una voz de papá, o una voz diferente, ¿no? Yo ahí, David, yo lo que percibo es que muchas veces ya no es que conduzca una de nuestras motivaciones, es que a veces hemos instalado algunos patrones dentro nuestro que hacen que tomemos algunas decisiones que son un poco estúpidas y que no responden a ninguna motivación concreta por nuestra parte. Es como si nos estuviéramos saboteando porque hemos desarrollado algunos patrones o personajes como yo que sé, por ejemplo, una persona perfeccionista o una persona complaciente o una persona que entonces ya muchas veces dejas de pensar en ti y en dar rienda suelta a alguna de tus motivaciones y al conflicto que puede darse en un momento dado de si doy a o a la otra la motivación, y de repente empiezo a tomar comportamientos que no me hacen ningún bien y no expresan prácticamente ninguna de mis motivaciones. Es sencillamente alguien que he instalado dentro mío que me hace tomar comportamientos erróneos que no acaban de responder a una motivación clara. No sé qué opinas de esto. Bueno, yo creo que siempre hay una intención positiva. Y me explico. Es decir, yo creo que estás haciendo referencia a lo que yo le llamo el motor. Antes hablábamos de estos impulsos más primarios, de estas fuentes de motivación, con el cerebro reptiliano, mamífero y el cerebro más humano. Pero después hay otra parte nuestra dentro que es el motor, es las capacidades que tenemos. Y esas capacidades en alguna persona, por ejemplo, es ser ordenado, ser controlador, ser muy activo. Y esto al final tiene una intención positiva. Ser controlador, pues quiere controlarlo todo, asegurar que todo sale bien,
Lo que pasa es que cuando dejamos que domine demasiado nuestra vida, siguiendo con la metáfora del autobús, pues que ese conduzca de mucho rato o esté todo el rato allí, si yo soy el conductor comiéndome la oreja, oye, vigila, 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 controla esto, pues si yo dejo que tome mucho protagonismo el controlador, esto no me hará ningún bien, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces claro, una vez más, si tengo si yo consciente veo que está el controlador y soy capaz de, en algunos momentos, dejar que entre en juego porque me interesa controlar una reunión o controlar el trabajo que tengo que hacer o lo que sea que tenga que controlar, y en otros momentos digo, yo ahora no controlo, oye, que mi mujer hace no sé qué, pues no me voy a meter con ella, es libre de hacer lo que sea y yo no la voy a controlar, ni voy a estar pendiente, ni le voy a decir, no le voy a decir. Entonces, ahí es encontrar ese punto. Claro, lo que tú decías es cuando el controlador, por seguir con el ejemplo, se apodera. Entonces, Sí. ahí vamos mal posiblemente, ¿no? O no sé, es una duda, ¿eh? O, por ejemplo, una persona victimista o una persona evitadora o una persona hipersensible, ¿no? Ahí hay que dejarle conducir a una persona victimista. Por ejemplo, una persona victimista tiene que poder expresar ese patrón que tiene de vez en cuando porque es una motivación de él, o es un patrón interno que ha desarrollado que básicamente se lo tiene que sacar de encima. Y no, ese no conviene darle de o yo qué sé, una persona adicta, ¿no? Una persona adicta hay que dejarle de vez en cuando expresar su adicción. Entonces hay puntos, yo creo que hay momentos en donde hay algunos patrones que hemos desarrollado que más bien no están acabando de expresar ninguna motivación de fondo que nos llene, y pienso que algunos de los patrones sí que hay que sacárselos de encima. Bueno, ahí un poquito, Xavi, en el sentido de que te decía, siempre hay una intención positiva y lo que hay que ver es cuál es esa intención positiva. El victimista posiblemente está buscando afecto o que le presten atención, que estén más pendiente de él. ¿Por qué? Pues quizás, y esto no lo sabemos, pero ahora por decir algo, pues quizás porque le ha faltado afecto de pequeñito. Sus padres porque ha tenido demasiado afecto y ahora tiene una estrategia para conseguirlo desesperadamente, de manera rápida y por la puerta de atrás. Tiene que cambiar de estrategia. Exacto. Entonces, para mí, hay que buscar cuál es la raíz. Y esto a veces es muy difícil hacerlo uno mismo consigo mismo. Aquí ya cuando son unos patrones de comportamiento muy instalados y que además son nocivos para nosotros, o porque nosotros mismos nos lo vemos o porque otros nos lo dicen, quizás hay que buscar ayuda de un psicoanalista o de un terapeuta que te ayude a salir de ahí. Pero para mí el camino es, tengo que buscar o tengo que entender cuál es la intención positiva de ese comportamiento, qué es lo que está buscando conseguir y a partir de ahí, qué otras estrategias puedo tener para lograr eso, en lugar de quizás seguir con la estrategia de hacerme la víctima o de ser complaciente continuamente con los demás para que me quieran, ¿no? O de ser hiperachiever, ¿no? De estar todo el día buscando la satisfacción de lograr objetivos. Pues, oye, quizás tengo otras estrategias para conseguir de fondo lo que estoy buscando y que sean unas estrategias más sanas y que me permitan estar mejor conmigo mismo y con el mundo, con la gente que me rodea. Aquí los psicoanalistas, que sabes que llevan un siglo también pensando sobre este tema, ellos dicen muchas veces que no damos rienda suelta a nuestras emociones y a nuestras motivaciones también, porque desarrollamos otras emociones intermedias, como la culpa o la vergüenza, o mecanismos de defensa que desarrollamos como la proyección o la sublimación o cosas así, que nos permiten sobrevivir y estar más tranquilos y felices, pero no estamos expresando quiénes somos, ¿no? Y a veces hay que sacarse esta máscara que llevamos muchas veces encima para poder conectar con nuestras motivaciones de verdad y nuestras emociones de verdad, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de toda esta teoría
de que muchas veces nos ponemos un vestido encima que no nos permite vivir con plenitud todas nuestras motivaciones y que entonces vivimos restringidos y cohibidos y tenemos toda una serie de estrategias que al final no nos permiten expresar quiénes somos. Sí, yo creo que eso es de respuesta difícil, ¿no? Porque para mí ahí está todo el camino de autoconocimiento y de darte cuenta o de saber, de descubrir realmente quién eres y cuál es tu esencia. Y para mí hay la diferencia entre el ser y el hacer, si quieres. Buscar quién realmente eres no es fácil porque, claro, tú me dirás, a veces hemos hablado de este tema, Xavi, y tú dices, somos el niño pequeño. Cuando aún no teníamos desarrollado el córtex prefrontal, tú tienes 4 años, 3 años, 5 años, y vives sin filtros, vives de manera, te expresas todas las emociones que tienes, te tiras por el suelo, ríes, dices las cosas sin tapujos. Ese eres realmente tú. Esa es una parte muy importante de quién tú eres. Pero después, cuando creces y se desarrolla el córtex prefrontal, empiezan a salir otras partes del motor de esas capacidades que pueden ser las más controladoras, las más racionales, las más de respeto, otras capacidades que también son parte de quién tú eres. Entonces, claro, para mí decir, mira, tienes que quitarte toda esta parte más controladora, más racional, e irte al niño pequeño y expresarte todas las emociones sin filtro, pues yo no lo acabo de ver esto, ¿eh? Entonces, yo creo que para mí es encontrar el punto de equilibrio entre el niño que llevas en ti y la parte del cerebro racional, del córtex prefrontal, encontrar el punto de equilibrio que te permite funcionar de una manera que te hace estar bien contigo mismo y con los demás. Y encontrar ese punto, primero de poner mucha luz dentro para saber realmente qué tienes dentro y después encontrar el punto de equilibrio adecuado, pues, bueno, no es fácil, es un camino. Ese es el camino del autoconocimiento, ¿no? Yo la sensación que tengo es que esa parte racional, ese córtex prefrontal que sale en muchas personas que lo saben hacer bien, expande a la persona y por tanto desarrolla aún más su esencia, pero pasa a menudo que ese proceso de racionalización y de mente racional lo que hace es esconder la esencia del niño y protegerlo, ponerle esa máscara, y dejar de ser ti mismo. Entonces, ahí, en ese proceso, en las personas, en muchas personas en donde se produce ese proceso, el proceso de autoconocimiento es precisamente sacarte esta máscara. En cambio, en aquellas personas en donde su proceso de racionalización les expande, pues esas personas es fantástico y maravilloso porque tienen una esencia que después con su razón son capaces de expandirla y ser mucho más ellos mismos. David, deberíamos ir acabando. Tengo una última preguntita para ti y como soy el último en preguntar, te la voy a hacer muy difícil, ¿vale? David, ¿qué 3 learnings les darías a las personas que nos están escuchando de toda nuestra conversación de hoy? ¿Con qué 3 cosas crees que deberían llevarse las personas que nos escuchan a día de hoy? Bien, pues para hacer un cierre compartido, Xavi, yo diré la primera, tú dices la segunda y si quieres yo digo la tercera. Pero para mí la primera es darse cuenta de que nos mueven las motivaciones, porque a veces vamos por la vida sin saber exactamente qué es lo que nos mueve. Y es algo tan sencillo como tienes motivaciones. Se habla mucho del triángulo pensar, sentir, actuar. Decimos, o bien estoy pensando, o bien estoy sintiendo, o bien estoy actuando. Pero en el centro de este triángulo están las motivaciones. Las motivaciones son las que nos empujan a pensar de una manera determinada o a sentir o a actuar sobre todo a actuar de una manera determinada. Por lo tanto, es poner en el centro de nuestra vida a nivel consciente, me refiero, de que las motivaciones tienen un peso muy importante y poner luz a las distintas motivaciones que juegan dentro de mí, entenderme, conocerme un poquito más, para a partir de aquí poder hacer cosas. Pero primero es poner luz
a las motivaciones. Sí, me gusta mucho este primer learning de conocer todas tus motivaciones, un poco lo del disc jockey, de saber tocar cada uno de las teclas de motivación y poner el volumen ajustado a cada motivación en cada momento, ¿no? Mi segundo learning sería de reconocer lo que decíamos antes, ¿no? Nuestras motivaciones más ocultas, reprimidas, aquellas que no nos gusta, decir que están y aceptarlas. Aceptarlas no quiere decir expresarlas necesariamente, ¿no? Si en un momento dado sientes un impulso de agresividad, un impulso de mandar, un impulso sexual, un impulso del tipo que sea, sencillamente reconocerlos, entender que forman parte de tu repertorio y aceptarlas, y en el momento en que toque también dejarlas manifestarse igual que el resto de motivaciones. Y te toca a ti, David, y cierras. Muy bien. Pues el tercer learning, aquí voy a salirme del guión porque no es nada que hayamos dicho. Añado una última idea para cerrar de manera breve, y es el concepto, que también juega un papel muy importante en nuestras motivaciones, de el ser ideal. Hemos hablado de la voz del padre que te dice qué quieres hacer. Todos tenemos dentro nuestro un ser ideal que de alguna manera nos está diciendo qué deberíamos estar haciendo. Yo voy por la calle, tiro un papel al suelo y tengo una vocecita que me dice: David, no tendrías que haber tirado el papel al suelo, ya está bien, ostras, va, recógelo. Ese es mi ser ideal, que dice cómo yo quiero. A otra persona no le dirá eso, su ser ideal, pero a mí me lo dice porque es mi ser ideal. Este ser ideal que nos empuja a actuar y a ser de una manera determinada, y hay siempre un gap, una distancia entre cómo soy y cómo me gustaría ser. Y es una tensión, esa tensión me empuja a actuar, a cambiar, a evolucionar. Y es una parte de las motivaciones también muy, muy importantes. Y la reflexión que hago aquí, y termino con esto, es que este ser ideal, yo invito a todo el mundo, que este ser ideal lo trabajemos. Porque si no lo trabajamos, el ser ideal de una persona inmadura es la voz del padre o de la sociedad. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir, tienes que casarte, tienes que trabajar, tienes que educar tal. Y la voz, el ser ideal maduro es aquel que yo me he hecho mío. Desde luego que tengo en cuenta todos los elementos sociales y la voz de mi padre, porque tienen un peso importante en mí, pero yo he quitado cosas y he puesto otras y sé cómo quiero ser realmente. Es una aspiración que tengo y un camino que tengo por delante. Sí, es el ego freudiano que sabe unir al super-yo, la voz del padre, con el ello, la voz de los instintos, y sabe poner madurez en el comportamiento, aglutinando esas dos fuerzas, la fuerza de la moral y la fuerza de lo que toca y del deber, con la fuerza del instinto que nos sale desde la fuerza reptiliana que decíamos antes. Bueno, David, ha sido un placer compartir este momentito contigo y seguimos, y espero que todo el mundo haya disfrutado de esta conversación. Nosotros nos lo pasamos muy bien, no sé si se nota. A mí me encanta, Xavi, y para cerrar, déjame decir que, claro, esta conversación que hemos tenido está basada en las ideas que yo al menos he compartido, en haber leído mucho, haber pensado mucho, haber tenido muchas conversaciones previas contigo. Y solo por apuntar, o sea, está la teoría de las motivaciones de Abraham Maslow, muy conocida. La de William Glasser, la teoría de Eric Berne, la teoría de Daniel Pink. Podríamos seguir hasta 100 teorías de la motivación distintas. Y aquí lo que hemos hecho es, dando nuestras ideas, pero destilar un poco lo que hemos sacado de todo eso. Un poquito de todo, como las motivaciones. Un poquito de todo, efectivamente. Encantado de haber estado hablando contigo, Xavi, y nos vemos en la próxima. Nos oímos en la próxima. Perfecto, un placer. Chao.